Bienvenidos al canal. ¿Sabías que la fundación de la Iglesia Católica podría no ser lo que siempre te enseñaron? Es posible que te hayan dicho que comenzó con un hombre llamado Pedro, el apóstol de Jesús. ¿Quién decidió que Pedro debería ser el líder de la Iglesia? ¿Fue Jesús directamente o fue un acuerdo entre sus seguidores? Imagina esto, un grupo de hombres perseguidos, dispersos que se reúnen en secreto y sientan las bases de lo que se convertiría en una de las instituciones más poderosas del mundo. La Iglesia Católica, que hoy tiene más de 1.000 millones de fieles, comenzó en medio de la opresión y el caos. Roma era un semillero de poder político. La adoración de dioses paganos y la constante amenaza de persecución. Los seguidores de Cristo no solo lucharon por su fe, sino también por sobrevivir en un mundo hostil. ¿Cómo pasaron de ser un grupo marginado a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano? Esto no fue un golpe de suerte, mucho menos un milagro. Fue una estrategia cuidadosamente tejida. La Iglesia Católica no surgió de la noche a la mañana, ni fue el resultado de un mandato divino directo, fue el producto de décadas, incluso siglos de decisiones humanas, desde sus primeras reuniones clandestinas hasta los concilios que definieron sus doctrinas. Cada paso estuvo marcado por conflictos, debates y a veces decisiones que desafiaron las enseñanzas originales de Cristo. El apóstol Pedro, conocido como el primer papa, jugó un papel central, pero las Escrituras nos dicen que Jesús dijo: «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». ¿Qué quiso decir Jesús con iglesia, un edificio, una institución o algo completamente diferente? Las palabras de Jesús han sido interpretadas de maneras tan diferentes que han causado divisiones a lo largo de los siglos. Aquí está la parte sorprendente. La Biblia nunca menciona una iglesia católica. De hecho, el término católico, que significa universal, no apareció hasta años después de la muerte de los apóstoles. Fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, quien usó por primera vez esta palabra para describir a la comunidad cristiana. Entonces, si los apóstoles originales no usaron este término, ¿quién decidió que la Iglesia debería llamarse así y por qué? Para entender esto, debemos volver atrás y analizar los primeros años del cristianismo. Imaginemos un movimiento revolucionario liderado por pescadores, recaudadores de impuestos y marginados que intentaban difundir un mensaje que iba en contra de las normas culturales y religiosas de la época. La persecución fue brutal. Los cristianos fueron ejecutados en las arenas romanas, considerados herejes y enemigos del Estado. ¿Cómo pasó este grupo marginado de ser perseguido a ganar el favor de los emperadores? Aquí es donde entra en juego Constantino el Grande. La conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV fue un punto de inflexión. No pienses que fue puramente un acto de fe. Constantino fue un estratega, un hombre que entendió el poder de la religión para unificar un imperio fracturado. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Sin embargo, su interés en la religión no fue del todo altruista. ¿Podría ser que usara el cristianismo como una herramienta política para consolidar su poder? La base de la Iglesia Católica, como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma en el Concilio de Nicea en el año 325. Aquí los líderes cristianos se reunieron bajo la supervisión de Constantino para debatir cuestiones fundamentales. Estas decisiones no solo definieron la teología cristiana, sino que también sentaron las bases para una institución que dominaría la política, la cultura y la espiritualidad durante siglos. Pero no se equivoquen, este no fue un proceso limpio ni ordenado. Hubo traiciones, disputas internas y, en algunos casos, violencia. Muchos cristianos que no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas en estos concilios fueron perseguidos por sus propios hermanos. ¿Puedes creer que los mismos seguidores de Cristo que una vez fueron perseguidos por los romanos comenzaron a perseguirse entre sí? Esto demuestra que la creación de la Iglesia Católica no fue solo una cuestión de fe, sino también de poder y control. Esto no es una crítica, sino una invitación a reflexionar. Muchas personas no se dan cuenta de que antes de que se compilara la Biblia como la conocemos, había docenas de evangelios, cartas y relatos que competían por definir la fe cristiana. Líderes cristianos de diferentes partes del Imperio Romano, cada uno con sus propias ideas y tradiciones, reunidos para decidir qué escritos se considerarían la palabra de Dios y cuáles serían descartados o incluso condenados. ¿Quiénes eran estas personas y qué criterios utilizaron para tomar decisiones tan importantes?
La respuesta es en parte política, en parte teológica y completamente sorprendente. Lo que sucedió en los primeros siglos del cristianismo no fue una simple elección basada en la espiritualidad, fue una batalla ideológica que determinó qué versión de la fe prevalecería. ¿Y sabías que había cristianos que creían en un Dios completamente diferente al que conocemos hoy? Grupos como los gnósticos vieron la fe de una manera radicalmente diferente, creían que el conocimiento secreto, no la fe ciega, era la clave para conectarse con lo divino. Algunos incluso pensaban que el Dios del Antiguo Testamento era una figura tiránica inferior, diferente del Padre amoroso que Jesús enseñó sobre la tierra. El impacto si esas ideas hubieran triunfado el Concilio de Nicea que mencionamos anteriormente, no solo tenía como objetivo definir quién era Jesús, sino también silenciar estas voces disidentes. Muchos textos considerados heréticos fueron destruidos deliberadamente, algunos solo salieron a la luz siglos después, como los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945. Estos textos ofrecen una visión completamente diferente de los primeros años del cristianismo. Uno en el que la diversidad de pensamiento era la norma en lugar de la excepción. ¿Qué sucedió para eliminar esa diversidad? Y lo que es más importante, ¿qué significa esto para la fe que conocemos hoy? Hablemos de Pedro y su supuesta primacía en la Iglesia. Mientras que la tradición católica sostiene que fue el primer papa, la evidencia histórica es mucho más ambigua en el libro de los Hechos. Pedro juega un papel importante, pero nunca se describe como el líder absoluto. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, un evento clave en el cristianismo primitivo, parece que Santiago, el hermano de Jesús, tuvo una posición más prominente entonces, de donde viene la idea de que Pedro era la roca sobre la que se fundó la Iglesia.